Letras con Carlos Penelas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Hablando de Arte. ¿Se acuerda una serie hace muchos años con Narciso Ibáñez Menta que decía El hombre que volvió de la muerte? Bueno, yo no tengo ni el talento de Narciso Ibáñez Menta, no volví de la muerte porque no la quiero hacer dramática, tengo una pequeña nana, pero lo cierto es que desaparecí un par de semanas, supongo que usted extrañó mi presencia hasta el llanto, y si no, no me lo diga porque me deprime. Pero bueno, para esta vuelta triunfal, qué mejor estar con un grande de las letras, mi amigo, y además escribe de vez en cuando, creo que escribe el tipo, sí, yo creo que sí, que es Carlos Penela. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te Qué va vos? alegría No, reencontrarnos, igualmente, ¿eh? igualmente. Sí, es muy Oh, lindo. Además, bueno, uno extraña también esto. claro, Es un lugar que también tiene, y un lugar donde por supuesto. uno ya Donde nos ayudas a pensar. bueno, no Este, sé si tanto. no, bueno, dada tu escasa, No, no, claro, hasta un punto claro, determinado claro, trato de. tampoco, No, no exageremos, claro, no exageremos. bueno, Hoy, si te parece bien, creo sí, que te había adelantado algo. Vamos a hablar de John Berger. John Berger para mí es uno de los grandes intelectuales inglés, ¿no? Después vamos a dar algunas pequeñas cosas de él. Pero John Berger es uno de los grandes intelectuales ingleses del siglo XX y es alguien que en mi caso me hizo ver un mundo totalmente distinto que no lo había visto hasta ese momento, porque uno viene estructurado, digamos, con determinados tipos, lo reitero. Yo vengo del profesor en letras, donde había bueno, la literatura medieval, española, inglesa, italiana, no un mes ni 2 meses, todo un año, ¿no? Con grandes profesores, etc. Entonces uno tenía una visión determinada. Berger me hace ver un mundo diferente o cómo ver ese mundo del arte, pero que al mismo tiempo también es lo que uno, eh, para citarlo a Unamuno, es el sentimiento trágico de la vida. Es decir, cómo es la existencia, cómo uno va eh, en el mundo tomando posiciones y por qué. Para hablar de eso vamos a hablar primero un poco de aquello que lo repetimos muchas veces, que tiene que ver con Berger, por supuesto. Para ver hay que saber. Para ver hay que saber es un sentido, lo ontológico de Heidegger, esa hermenéutica que significa, implica una comprensión de la existencia. No en vano cité recién a Unamuno. menuda tarea, dicho sea de paso, ¿no? Sí, es claro. Entonces, para ver hay que saber. ¿Qué implica? Ya les digo un poco eso. Y el saber, para que nos quede claro, no es memorizar, es mucho más que eso. Claro. Porque a veces la gente cree que el saber es memorizar. Una anécdota que tiene que ver también con esto y lo vamos hilando. Es de Antonio Gala, ese gran poeta, dramaturgo, exquisito, ensayista, español, homosexual. Él decía que era homosexual y él decía que era mejor amigo que amante. Eso lo dijo en televisión española, lo cual causó un revuelo en sus años de aquello, Claro. ¿no? Era muy simpático, tenía mucho sentido del humor. Y él en un momento dado dice algo que es muy interesante. Hay gente, lo sintetizo, pero la idea es esa. Hay gente que desconoce quién fue Cervantes o quién fue el Greco. Hay gente que sabe quién fue Cervantes y quién fue el Greco. Pero hay gente, como él, por ejemplo, como nosotros, que necesitamos de Cervantes y el Greco. Ahí viene la gran diferencia. Uno necesita determinado tipo de autores. Hay gente que no necesita nada de eso y que supuestamente es intelectual. Pero
sabe memorizando, no pensando ni metiéndose en eso de la existencia, etcétera, etcétera. ¿Es clara la introducción? Absolutamente. Claro. Es gente que vive de las citas nada más. De las citas, de determinado tipo de cosas, pero sin profundizar. Para Berger, el sentir y el mirar son indisolubles. Ver es algo que precede al habla y es estar en el mundo. Es decir, lo primero que hacemos nosotros es ver. Vemos y a partir de ahí sentimos. No sentimos primero, vemos primero. Es una concepción que podemos discutir. A mí me interesó mucho cuando empezó a hablar de esto. ¿Y por qué? Porque lo que vamos a hablar hoy es de modos de hablar. Perdón, modos de ver. Modos de ver. Es el gran título de 1972 que publica Berger. ¿Qué es lo que nos va diciendo él? Vamos a sintetizar porque Claro. es mucho, pero estamos en un programa, estamos entre amigos y disfrutando de esta mesa. Hay una cosa que es muy clara. Yo soy un tipo molesto en general, y entonces voy a Bellas Artes, voy más o menos a menudo. Entonces a veces, el otro día vi unas chicas que estaban mirando un cuadro. Me acerqué y les pregunté, ¿qué ven? Y entonces, claro, una de ellas me da el título del cuadro. Digo, no, eso también lo veo yo. Les estoy preguntando a ustedes qué es lo que ven. Esto es por modos de ver. ¿Qué es lo que ocurre? Berger nos va marcando, de otra manera, pero en síntesis es esta, es aquello de Heidegger de para ver hay que saber. Entonces, si yo llevo al Museo de Bellas Artes o llevo a un concierto y hablo de Wagner o de quien sea, pero esa persona es una persona, no lo digo en forma despectiva, no sé, que vende churros o que está en un ambiente determinado, no tiene la menor idea de lo que es eso, porque tampoco tiene la menor idea de lo que es entrar en un palacio, ¿no? O tomar un té o lo que fuera. Entonces, el modo de ver que nos va marcando Berger es casualmente eso. ¿Qué es lo que vemos a medida de lo que sabemos y de lo que podemos ver? Berger es, en modo de ver para mí es un libro, es un antes y un después de la comprensión del arte. No es solamente mío, en líneas generales es eso, Berger. Es ensayista, crítico de arte, pintor, crítico, por supuesto, dramaturgo, pero lo más importante de él fue eso. Fue también yo leí varias obras de él. Leí Puerca Tierra del 79, que es un libro sumamente interesante porque marca un poco la ida del campesinado francés a los centros y cómo entonces se va perdiendo una tradición determinada. Eso en su obra literaria, ¿no? Y después hay otra que es Lila y Flagg, que es muy interesante también, donde toma también sobre el amor y el perdón. Y también toma el tema del campesinado, etc. Son dos buenas novelas, insisto. A mí me interesa más como ensayista, también es poeta. Entonces, él lo que dice es esto: en la cultura en que vivimos la inteligencia humana se transforma en arcaica. Hay que encontrar un horizonte. Eso lo dice en los años 70. ¿Por qué? Porque ya todo eso que vimos es viejo en la cultura que vivimos. Entonces ya no interesa, interesa lo inmediato. En los años 70 está diciendo esto. Entonces todo lo anterior nos sirve. En las obras de él, tanto en los cuentos como en la novela,
marca eso en cuanto al campesinado. El campesinado empieza a olvidar sus ancestros. ¿Por qué? Porque cree que la gran ciudad es lo que le atrae y tiene eso. Hay un hecho que es personal, pero mi padre, por ejemplo, siempre me hablaba no solamente de Galicia, sino del arado y cómo era la vida de él trabajando la tierra y de los abuelos. Eso con los años me di cuenta que en general la gente que venía de Galicia, de Andalucía o de Italia no lo comentaban. Les parecía algo que tenían que hablar de... Que había que desechar. Que había que desechar. Esa es la palabra, ¿no? Olvidar, desechar. ¿Por qué? Porque estábamos en un mundo... Y lo que Berger señala es que al contrario, ahí hay raíces determinadas de esa gente. Y que esa gente va a ver de una forma determinada el mundo también, por su formación y por su tradición, ¿no? Él dice, porque en sus páginas la relación entre estética y política es permanente. Hay una estética y una política. Entendámonos para que la gente entienda también. Berger era marxista. A ver, era marxista inglés. ¿Qué quiero decir? No era marxista argentino, ni boliviano, ni centroamericano, ni italiano. Y no era afiliado al Partido Comunista, por supuesto era contra Stalin y todo eso, pero tiene una visión ideológica determinada. Esa visión ideológica con la visión estética es lo que quiere marcarnos él en la obra y lo que nos hace ver, ¿no? Salvando la distancia, Pío Baroja, por ejemplo, en su obra literaria también nos marca una estética y una sociedad determinada del campesinado. No es lo mismo, es un siglo antes casi, pero tiene, con esto que quiero decir, hay autores que de una forma u otra fueron marcando. Berger lo redondea todo esto, no porque lo cite a Don Pío, sino porque está esas raíces. Él dice, el mirar es una acción condicionada cultural e ideológicamente. Y eso está claro. Estas chicas que yo le preguntaba, había en ellas una mirada cultural e ideológica. Ideológica quiero decir burguesa, estudiantil, de poco nivel. Superficial. Superficial. No, superficial. ¿Y eso por qué se da? Y eso se da por una formación. Entonces, él lo que señala es cómo miramos esa obra de arte, desde qué lugar lo estamos mirando, cómo lo tomamos. Entonces ahí unifica, por eso habla de lo ideológico y de lo estético, la cuestión estética. ¿Y la cuestión estética cuál es? Él es un gran feminista, no feminista de ahora, lo habla de otra forma. El pintor usa a la mujer. ¿La usa para qué? La usa en el desnudo. ¿Es más hermosa la mujer desnuda que el hombre? Podría ser discutible, pero en una época determinada, ese es el sello. ¿Y ese sello qué hace? Hace a la mujer bella y que necesariamente tiene que embellecerse para el hombre. Esto es lo que dice él. Hay una cultura machista, no lo dice con esas palabras. Mujer objeto. Exacto, el objeto de la mujer y está ahí. Con esto no estamos diciendo que los grandes pintores no hayan hecho grandes obras, ¿no? Vamos por ese lado. Él dice, el mirar es una acción condicionada cultural e ideológicamente. Y él dice, el arte tradicional europeo sirve a los intereses dominantes y la publicidad moderna explota el deseo para manipular la sociedad. Habla de publicidad en los años 70, cómo se empieza a utilizar la obra de arte para la publicidad y cómo a través de la publicidad se manipula la conciencia del hombre, cómo se va dando una de ellas. Bueno, lo hemos visto en el Mundial, cómo se manipula también. ¿Estamos contra el fútbol? No, cómo se va dando determinadas características para manipular y olvidarnos de infinidad de cosas y mirar nada más que una sola cosa, ¿no? Y un solo tema. Es decir, si agregamos eso a la publicidad
que hoy la publicidad es fenomenal, ¿no? Pero también con una base cultural, es decir, con una base de los clásicos. Pero ya ese clásico ya no lo vemos como lo podía ver el hombre del siglo XVIII, XVII o XIX. Es otra cosa. Eso él lo emplea, o mejor dicho, lo especifica en lo pictórico, fundamentalmente, en lo literario, pero también en lo musical. Cómo vamos tomando determinados tipos de aspectos. Vamos más o menos bien. Absolutamente. Él señala, Berger, cosas muy interesantes, como Berger nació en 1926 y murió en el 2018, ¿no? Modos de ver, como dijimos, es de 1972. Él dice en una parte de Modos de ver, leo para que más o menos nos... Las imágenes se crearon inicialmente para evocar la apariencia de algo ausente. Eso lo vemos mucho en poesía, por ejemplo. La ausencia de la amada. Yo lo voy creando determinado, esa ausencia de la amada la transformo en imagen. Perdón, no sé por qué viene Baroja otra vez. Baroja señalaba... Es una construcción. Exacto, es una construcción. Baroja señalaba que no podíamos creer en la memoria, porque la memoria distorsiona. Y la infancia y el amor está distorsionado a través de la memoria y de la imagen que nosotros damos de ella. Discutible si querés esto, Sí, pero ponelo sobre la mesa para verlo. Claro. Porque es otra mirada. Yo hasta Berger no había visto eso. ¿Me explico? Yo creo que, ojo, no es que no lo haya visto yo, no lo vio grandes intelectuales de esto, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Él dice, gradualmente se hizo evidente que una imagen podía perdurar más allá de lo que representaba. Mostraba entonces cómo algo o alguien había sido visto en el pasado. Es decir, esa imagen que nosotros vemos de la Virgen María o lo que sea, ¿en qué época se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Con qué concepto ese pintor pintó esa imagen? ¿Es esa la imagen? ¿Es la misma la imagen del siglo XIV que la misma del siglo XVII? No, porque el pintor lo percibe de otra manera, porque lo cultural e ideológico es diferente. ¿Con cuál de ellas nos quedamos? Tal vez con todas, pero desde el punto de vista estético. Sí, claro, claro. Pero es interesante verlo. Y por lo tanto, alguien que lo había visto en el pasado. Y por lo tanto, como había sido percibido por otras personas. Más tarde, la visión específica del creador de la imagen también se reconoció como parte del registro. Es este. Una imagen se convirtió en un registro de cómo X había visto a B. La pintura de Carlos V. ¿Era así? ¿O es como lo vio el pintor? ¿No? Claro, después venimos con Picasso o con Dalí, donde nos muestra otro mundo. Un mundo que es criticado y muchas veces desechado en su momento. Esto no es pintura. ¿Qué pasa? A Picasso lo salva, con comillas, que venían con un pasado de una pintura impresionante. Entonces algunos decían, pero si hacía esto, ¿por qué hace esto ahora? Y porque sabía aquello, por eso hace esto ahora. Está rompiendo. Eso es difícil. El sentimiento trágico de la vida, hay que acordarse que la Iglesia lo prohíbe durante casi 20 años. Porque claro, lo que plantea él es pensar la razón y sentir el sentimiento y razonar y sentir la razón. Es decir, generar un juego entre lo que es razonable y lo que es el sentimiento. Eso es muy complicado para el momento. Perdón. No, eso es muy complicado para el momento. ¿Cómo es eso?
critica la idea de Dios, la pone en un tapete determinado para la discusión. Él es esencialista, lo plantea desde otro ángulo, rompe un esquema determinado. Una imagen se convirtió en un registro como X había visto a B. Esto es el resultado de una creciente conciencia de la individualidad. Porque antes el pintor o los pintores no tenían eso, pero fundamentalmente comienza a ser. Por eso la pintura de Caballete. Claro. Por eso la pintura de Caballete. Claro. Acompañada de una mayor comprensión de la historia. Sería precipitado intentar datar con precisión este último desarrollo. Sin duda, en Europa dicha conciencia ha existido desde el comienzo del Renacimiento. A partir del Renacimiento cambia una forma de ver y una forma de sentir. Es decir, por un lado tenemos entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Desde qué ángulo lo vemos? Pero además saber que eso que estamos viendo lo vio antes un pintor con una mirada determinada, ¿no? Ahí uno debería preguntarse, ¿estoy viendo lo que veo? Claro, claro. Y eso con la obra clásica, la obra contemporánea, ¿no? Claro, siempre. Lo podemos tomar en el jazz, lo podemos tomar en el tango, lo podemos tomar en cualquier tipo de cosa, lo podemos tomar en una constante. Eso es lo que Berger nos da como visión general. Vamos bien más o menos con el tiempo. Sí. Nos da en modos de ver. Acá yo tomé algunas pequeñas notas también para ayudar un poco la memoria, etc. Él dice algo que es importante también en una parte del libro que he leído y releído porque la verdad que lo vale. Cuando aparece el cine y cuando aparece la fotografía empezamos a ver distinto. Porque empezamos a ver como antes no habíamos visto. Y ni hablar cuando empieza el cine en color y la fotografía en color. Es otro estímulo de los sentidos. Exacto, Claro. exacto. Es otro estímulo y otra posibilidad de ver algo, ¿no? De concretarnos con algo. Él dice, en ninguna otra forma de sociedad a lo largo de la historia ha existido la concentración de imágenes, tal densidad de mensajes visuales. Hoy lo tenemos permanentemente, en la televisión, en los celulares, en las computadoras, en todo. Una cantidad de imágenes que es impresionante, ¿no? Él ya lo marcaba en el año 70, estamos hablando de 50 años atrás. 56 años atrás. Caramba. Entonces, cuando uno va viendo esto, va viendo una mirada, dice, y antes habíamos hablado de dos cosas que es interesante. El tema de la mujer. Él dice, pintaste a una mujer desnuda porque disfrutabas mirándola. Pusiste un espejo en su mano y la llamaste al cuadro vanidad. ¿Cómo va conformando eso? Por eso a las chicas cuando le pregunté qué era y me dan el nombre del cuadro, no, el nombre del cuadro ya lo veo. Pero si este es cuadro, ¿por qué le puso vanidad? ¿Y qué significa entonces la mujer con el espejo? Eso se lo hizo el pintor a la modelo. Condenado así moralmente a la mujer cuya desnudez habías representado para tu propio placer. La verdadera función del espejo era otra. Era hacer que la mujer se confabulara para tratarse a sí misma, ante todo como un objeto de contemplación. ¿Qué dijiste antes? La mujer objeto. Es una lectura más de algo. No es que sea la lectura total, pero nos agrega una lectura del arte diferente, Berger. A eso voy. Porque antes uno podía ver ese cuadro y veía el espejo y vanidad, y vos tenías eso. Pero lo que él te está diciendo es, sí, pero esto lo hizo un pintor. ¿Y qué es lo que quiso poner el pintor esto? Y porque en su momento eso funcionaba de esa manera. Claro. ¿Está claro? Absolutamente. Es interesante Por supuesto, la primera lectura sería que
la mujer pretende contemplarse, pero no es así. Ella sigue el mandamiento del artista que Exacto, le propuso claro, eso. que es el mandamiento de la sociedad. ¿Qué es el mandamiento de la sociedad? Y que entonces la sociedad está conforme con ese tipo de cosas. Por eso después, él habla también de los mitos, de la leyenda, etcétera, dentro del arte. Es un libro muy claro, profundo. No es un libro, además, excesivamente largo, ¿no? Yo no me acuerdo ahora, pero debe ser un libro de 200 y pico de páginas, ¿no? Pero muy bien resumidas y con una claridad notable sobre esto. Y él dice, además, Sobre todo siento una gran provocación al pensamiento, ¿no? eso es lo que nos trae. Exacto. Él dice que a través del arte puede ser discutible, volvemos a ver. A mí me da una visión diferente y la pensé por primera vez, pero no la pensé yo, insisto. Grandes intelectuales lo pensaban por primera vez. Los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. Esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El supervisor que lleva a la mujer dentro de sí es masculino. La supervisada es femenina. Desde este modo se convierte a sí misma en un objeto, y particularmente en un objeto visual, en una visión. Entonces ahí tenemos esa visión determinada. Habla de esto solo, no, habla de muchas otras cosas. Habla sobre todo de la formación. A través de nuestra formación, qué es lo que podemos captar en la imagen, qué podemos captar en la literatura. Por eso es importante lo de Berger, porque mucha gente se queda con pedacitos muy chiquitos de la literatura, sin profundizar además cómo es esto de la literatura, de la pintura Del arte en o del general. arte en general, ¿no? Y cómo hay un autor que ideológicamente, no porque lo tenga claro a lo mejor, sino porque culturalmente vive de esa forma. Es decir, a ver, te cuento una anécdota casi doméstica. Sabés que trabajé tantos años con el doctor Favaloro. El 14, recuerdo, el 14 fue el cumpleaños de él. Él en realidad nació el 12 y lo anotaron el 14 por un tío que por la Revolución Francesa. Cosa muy común. Claro. Y él una vez me dice, se estaba cambiando, me iba a llevar a casa en coche, estábamos en la oficina de él, habíamos dejado de trabajar, estábamos hablando de bueyes perdidos y de pronto me dice, che, Carlos, ¿tu vieja te corría por la casa con una zapatilla? Entonces me río y digo, sí. ¿Viste? La mía también. Che, tan mal no salimos. Es decir, hoy hablar de eso sería espantoso. Sí. ¿Cómo la madre va con...? Él me llevaba 20 y pico de años. Pero en aquel entonces tampoco se había roto la sociedad, cambiado de una forma tan brusca. Radical. Exacto. Hoy sí. Entonces, cuando hablamos de modos de ver, no es modos de sentir, es modos de ver, porque sentimos a través de lo que vemos, pero vemos a través de una formación determinada. Entonces, esta anécdota que parece ridícula, que no lo es en este contexto, que además es simpática. Sí, claro. ¿No? Es cómo nosotros vamos viendo esto, ¿no? Cuando uno jugaba la pelota en el potrero, cuando iba a determinado tipo de programas del cine, cuando estaba el cine continuado y no había televisión, cuando uno jugaba al valero, bueno, todo eso es una época. En base a esa época vos vas viendo, claro, vas sintiendo. Es decir, ya no solamente el arte, que es lo que pone él, la vida. Y en base a esa construcción que la sociedad, que la existencia va generando, y bueno, tenés una mirada sobre lo cultural y en este caso sobre la pintura, de lo que estamos hablando, pero también en lo cotidiano. Absolutamente. ¿No? Bueno. Carlos, una maravilla como siempre. Bien, Has ¿no? vuelto con todo, sí.
yo Fue me... sencillo, ¿no? Sí, absolutamente, claro. Yo tomé Pero algunos apuntes porque siempre te digo lo mismo, respalda. ¿no? Vos nos provocás siempre el pensamiento y esto no es un eslogan, sería una falta de respeto para contigo. Después nos hacemos bromas, pero realmente es eso. Y fíjate cómo lo quiero anudar, a ver, cómo decir, fuerzo este parangón cuando digo que vos nos ayudás a pensar. Es lo que hizo este. No te quedes con la cáscara. Vamos al fondo a ver. ¿Y cuántos condicionantes hay para este supuesto pensamiento total? Porque yo creo que mi pensamiento es rotundo, absoluto, y esto es así porque es así. Pues no, pues No, no. A- Indaga adentro, porque tiene que haber adentro, tomando de tu discurso, un montón de condicionantes para ese mirar. claro, es así, porque eso es lo que uno va, porque además eso lo ves vos en el fútbol, lo ves en el box, lo ves en el deporte, lo ves en lo cotidiano, lo ves en los cambios de hábitos, ¿no? En la Seguro, ropa. seguro. Entonces, todo eso condiciona, pero hay una cosa que sí es importante él, como una sociedad, ya en los años 70, quiere borrar el pasado, Sí, lo quiere sacar de encima, él toma, insisto, la inmigración, porque, a ver, si bien nació en Inglaterra, vivió casi siempre en los Alpes franceses. Él se quedó ahí, compró una casa alejado de todo el mundo, no daba entrevistas en general, un ser increíble, pero él sí estudia ese campesinado francés, que era lo mismo que el campesinado italiano, español, etcétera, donde de pronto ese pasado no lo querían tener, o porque les molestaba, o porque les dolía, o porque creían que tenían que ser modernos sí, y ingresar en las grandes ciudades. sí, en esa gran transformación, me parece a mí, discutamos, No, no, en esa gran pretendida transformación, hay un vacío que puede ser muy peligroso, porque ni sos lo que fuiste, exacto. ni sos lo que hoy es, porque este hoy es, esta pilcha, para hablar en porteño, todavía no te queda bien, fíjate bien, ¿verdad? Mirá vos, yo estoy pensando cuando Gardel encarna, ¿no? Lo encarno en él, pero en realidad el tango, que ¿dónde nace? Todos sabemos, bueno, tenemos mil Sí, versiones. construcciones al respecto, pero en realidad es el hombre del campo, el paisano que viene a la ciudad, ¿verdad? Y en tanto pretende ponerse la pilcha, repito eso, de la ciudad se torna un compadrito. Ni siquiera es un hombre de ciudad. Es un poco de ambas cosas y a la postre es un híbrido. No es ni una cosa ni otra. Con el devenir del tiempo después se convertirá en algo que vino el tango, ponele el título que vos quieras. Pero la realidad es esa, ¿no? Tomo de lo que vos me dijiste y de lo que vos me haces pensar. Ojo, sí, podemos adoptar nuevas formas, pero sin dejar lo que somos, porque la guía, el GPS sería hoy moderno, nuestro es aquel. Sí, claro. Con aquella mirada vamos transformando ciertas costumbres, ciertos modos, Claro. ciertos decides. Él lo que es interesante es que eso te lo marca, porque vos lo ibas Claro, haciendo sin saberlo. claro, Eso te claro, lo marca. claro. Y te marca además, ¿te gusta tal cosa? ¿Y por qué te...? A ver, a mí me gusta la comida española, la italiana, la española. ¿Y por qué? Porque nació en un lugar español, porque Claro, se comía comida española, pues claro. se hablaba en gallego y Sí, en castellano madrileño. claro, Entonces, todo eso te va conformando una mirada determinada de la historia y de tus vivencias, diferente a mi querido amigo belga de la infancia, Enrique Con, que venía de una familia belga, judía, con otros hábitos,
con otras miradas, con un padre que había estado en la resistencia y había sido militar de la resistencia contra los nazis. Es decir, y ahí en la casa comían otras cosas, y había un té, y había otra delicadeza también. Y eso uno lo fue mamando. Lo que Berger hace es empezar a racionalizar, como en alguna medida, racionalizar el sentimiento y sentir la razón, para decirlo en términos Sí, sí. de Unamuno. Carlos, muchas gracias. No, gracias Hasta la próxima. gracias a vos. Nos vemos.